Hola, somos Tangente. Mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más de lunes para analizar la coyuntura política, ver qué pasó la semana pasada. Creo que fue una semana movida por distintas razones. Hay actividad en el Congreso, hay actividad en el Ejecutivo y hay actividad en las relaciones internacionales de Guatemala, particularmente con el tema de Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y ya están aquí conmigo Gustavo Berganza. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Saludarte. Muchas gracias. Gracias ahí Pavel, buenas. por el tiempo. Y Pavel Vega también. Pavel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno, ahí bienvenidos ambos de vuelta, que ya teníamos un tiempo de no platicar por aquí, pero gracias por venir. Como les decía, estos son estos programas que nos gusta como armar un chirmol de temas, ¿verdad? Pero digamos, tratando de tener una secuencia lógica hacia las cosas. Si quieren, arranquemos hablando un poco del Congreso, Muy bien. ¿verdad? Que me parece interesante. Vos decías, Pavel, y te voy a robar ahí las palabras, decías una demostración de fuerza, ¿verdad? La semana pasada, porque hay algunas aprobaciones interesantes, por decirles de una forma, de parte del Congreso, y además tenemos este tema que hoy sí ya se ve la separación entre la bancada oficial, ¿verdad? Hay una bancada que en palabras de ellos es como la bancada oficial, oficialista, algo así, o bancada oficial semilla, y la bancada raíces, ¿verdad? Que es, digamos, una facción, creo yo que una claramente liderada por José Carlos Sanabria, que es la facción oficialista, y la otra, pues, encabezada por Samuel Pérez, ¿verdad? Pero digamos, allá más allá de eso, y viendo las batallas que se vienen dentro del legislativo, ¿cómo lo ven? Gustavo, si quieres arrancar. Pues lo que hay es una reconfiguración de fuerzas, ¿no? Es decir, después de todo ese lapso en el que no se movía nada en el Congreso, en el que pues no vimos realmente ninguna productividad, de pronto, ¡pum!, se juntan otra vez los grupos y se aprueban se cumple con la obligación de elegir a los representantes del Congreso ante el directorio de la Superintendencia de Competitividad. Se le otorga un bono de 5,000 quetzales a los bomberos voluntarios, y no me recuerdo cuál es la otra cuestión que trabajaron, y todo se fue así rapidito, de urgencia nacional, 134 votos. Ajá. Y lo del Día de la Biblia. El Día de la Biblia. Eso es muy importante. Eso fue lo más importante. Eso es lo más importante, exacto. Entonces lo que ve uno ahí es que hay un bloque ya que va a funcionar. Vamos a ver cómo la aprobación del nuevo presupuesto lo maneja, a ver qué tipo de incentivos va a haber en el presupuesto para que lo pasen. Eso es lo más importante. Y luego vamos a ver si dura para la Junta Directiva, que ya la elección tendrá que ser en octubre. Uh-huh. Y luego, por último, lo más importante, la elección del Tribunal Supremo Electoral. Que es al final, digamos, clave. Un espacio clave donde se van a ver realmente esas luchas de poder dentro del Congreso, ¿verdad? Claro, porque pero por otra parte, esto va a marcar el tipo de elecciones que vamos a tener, pues. Uh-huh. Uh-huh. Pavel, ¿cómo vemos, digamos, esta nueva reconfiguración del Congreso? Que ya hemos tenido varias, digamos, con esta legislatura, justo, ¿verdad? No es, digamos, la primera reconfiguración, pero lo que sí no se ve es que el bloque oficialista y el bloque oficialista ampliado, digamos, que era esa alianza con la que lograron aprobar el año pasado el presupuesto, aprobaron la ley de competencia, la ley de cáncer, ¿verdad? Y algunas otras cosas que digamos, el año pasado se mostraban como victorias del bloque oficialista, ¿verdad? Uh-huh. Y sus aliados. Este año ya no es así, ¿verdad? Parece que el bloque que está aprobando las cosas va por su cuenta, ¿verdad? O va por su lado. Sí, lo que pasa es que justo yo iba a notar eso. En estos últimos 19 meses que vamos del nuevo periodo constitucional, ha habido una reconfiguración constante en el Congreso.
Porque hay partidos, sí, pero también hay facciones dentro de los partidos. Y esas facciones han rotado y se han reconfigurado entre ellas. No hay unos bloques graníticos. Incluso los liderazgos o las jefaturas o como se les quiera llamar, han variado también. O sea, Luis Aguirre maneja de vez en cuando una parte importante de la bancada Cabal, pero después la maneja los López. Pero también lo de Valor a veces ahora tiene mucha más fuerza Elmer Palencia, pero digamos ahí va rotando como en esas figuras de poder. Y lo que se vio este año, justamente lo que decís del año pasado, Samuel Pérez y Román Castellano sobre todo, esas dos figuras importantes del oficialismo, lograron encabezar esas articulaciones y esas operaciones para el oficialismo. Hay un reportaje de Plaza Pública que da cuenta de que las iniciativas apoyadas por el oficialismo o directamente del oficialismo ganaron el 59% de las batallas en el Congreso. Es decir, hubo más apoyo para esa agenda oficialista que para la agenda, o otro tipo de agendas. Y este año lo que vimos fue, en primer instante, una avalancha mediática contra Nery Ramos, y eso desarticuló totalmente el Congreso. Porque también teníamos la ausencia ya, el rompimiento de Samuel Pérez con la bancada oficialista y con el gobierno per se, y entonces eso mermó las operaciones del oficialismo en el Congreso, y José Carlos Sanabria no ha podido igualar las operaciones que tuvo el año pasado Samuel Pérez. En ese contexto, la oposición se ha reincorporado, se ha reacomodado, y entonces ha logrado manejar un poco alguna parte de la agenda, pero más que manejar su propia agenda, lo que ha logrado, creo yo, es empantanar la agenda, es estancar la agenda. Y eso lo veíamos mucho en el gobierno de Otto Pérez, que el líder y el PP tenían estancada totalmente el Congreso, no se movía un pelo, más que para todos los proyectos en los que Sinibaldi y Valdizón se ponían de acuerdo. En ese contexto, entonces, yo lo que veo ahora justamente es una reconfiguración, como decía, una nueva reconfiguración, como decía Gustavo, que surge después del receso, como siempre, porque a principios de mayo, recuerden que la facción que maneja Alan, o las facciones que maneja Alan Rodríguez, querían darle golpe de estado a la junta directiva actual y no lo pudieron hacer, justamente por las operaciones de Samuel y Román y otras personas ahí de raíces. Esa fue una batalla perdida de la oposición rancia, digamos, y ahora vuelven con esta demostración de fuerza que realmente simplemente era para mostrar que tienen los votos, porque no se aprobó, por ejemplo, no sé si Gustavo o vos tenés más información sobre los que nombraron como director titular y suplente de representantes del Congreso ante esta superintendencia de competencia, pero realmente lo que he cuestionado por ahí es que realmente no son perfiles totalmente espurios, pero tampoco son totalmente de la luz, o sea, es como un poco balanceado, ahí sí que balanceado. Entonces tampoco es como que se salieron con la suya, con el nombramiento de estos dos personajes, y creo yo que por ahí vamos a tener que ir viendo cómo se van manejando las aguas en el Congreso, pero yo no me decantaría. Habría que ver cuál es la negociación que tiene Jonathan Mencos con la ley esta de agilización de contrataciones, que es vital para la aprobación, creo yo, del presupuesto, pero que a la vez es contradictorio con el discurso pro transparencia, ¿verdad?, del gobierno. Recuerden que si su perro ya no camina o ya no juega como antes, Artrin de Brouwer es un suplemento para las articulaciones que además tiene un sabor delicioso y una alta concentración de glucosamina y condoitin, que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, a proteger las articulaciones y a aliviar el dolor. Devuélvanle a su mejor amigo las ganas de moverse con Artrin de Brouwer. Recuerden siempre consultar a su veterinario antes de darle cualquier medicamento. Que fue un poco en la línea de lo que decía el editorial de Plaza Pública, que no lo había visto, ¿verdad? Que es precisamente decir, bueno, van a abrir el chorro, ¿verdad?, del gasto público, con la excusa de que, bueno, ellos, digamos, un poco el resumen es como decir, bueno, nosotros sí vamos a gastarlo bien y por lo tanto podemos abrir el chorro de esta forma, ¿verdad? Pero resultó muy polémica esa iniciativa y la otra es qué tan dispuestos podrán estar las diferentes bancadas de aprobarles algo así. Porque al final, pues,
dentro de todo es más o menos un cheque en blanco también, ¿verdad? Claro, y luego digamos, el tema también es, ¿para qué aprobar más si no han logrado ejecutar nada menos del 40% se ejecutó? Es decir, todo el resto de lo que se había asignado para este año, que era un dineral para los consejos de desarrollo, es decir, se va a pasar para el otro año, pues, más lo que se le asigne en el presupuesto nuevo. Ajá. Entonces va a ser, pero pantagruélico el tipo de banquete que se van a dar con esa plata, ¿no? Sí. Es decir, sobre todo cuando no tenemos ni siquiera la seguridad de que toda esa iniciativa de renovación de los consejos de desarrollo departamental haya sido efectiva, pues. Es decir, bueno, por lo menos lo de los gobernadores sí sabemos que funcionó un poco, pues. Pero, ¿y qué pasa con los consejos de desarrollo? ¿Realmente se depuraron tanto a nivel municipal como a nivel comunitario? No sabemos, ¿verdad? Y al final los contratistas también, ¿verdad? Que son Y los los diputados, contratistas. los alcaldes, los familiares, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que se avisora es no te digo con seguridad, pues, pero una gran probabilidad de que volvamos otra vez al mismo clientelismo de siempre. Con, Sí, porque con la es como- aprobación de esta ley, decís. Ujú. Y es que justamente es como porque quien está estructurando y quien está manejando esa nueva iniciativa es Jonathan Mencos, pero es contradictorio con el propio manejo de la agenda política del gobierno, porque el 9 de diciembre van a presentar una nueva ley de contrataciones del Estado, que justamente lo dijo en una ronda la semana pasada, creo que fue Jonathan Mencos. Sí. Incluso se contradijo en una misma escena, diciendo que no querían parches y que no había que estar, porque se le ha puesto parches muchas veces a la ley de contrataciones y que por eso van a presentar una nueva ley. Pero en contradicción, en contraste, dice, pero esta ley de agilización de contrataciones nos va a ayudar. Entonces no se entiende, porque eso es un parche. O sea, Claro, es un parche. totalmente un parche. Y es no solo un parche, sino una vía para la corrupción. Yo le pregunté eso este año, a principios de año, al presidente, justamente en esas fuerzas que se están chocando dentro del mismo ejecutivo. Digamos, tenés a Carlos Mendoza en CGPLAN, peleando porque sea contrataciones proyectos más técnicos, con todos los rigores que se necesitan técnicos y pues, que sean buenos proyectos y que estén bien hechos. Y por otro lado tenés a Jonathan Mencos apurando la ejecución de la Obra pública. de la obra pública, pero de la inversión, digamos, la ejecución de la inversión, contradiciendo totalmente esos principios técnicos y de transparencia que está proponiendo CGPLAN. Entonces hay una lucha interna, que es la facción justamente que ya sabemos entre Raíces y Semilla, la facción de Abelardo Pinto, Jonathan Mencos, etcétera, contra justamente la otra facción que es más técnica. Entonces ahí, y por otro lado tenemos una falencia total en la comunicación del gobierno que no explica por qué eso es contradictorio y por qué nos podría beneficiar o no nos podría beneficiar, ¿verdad? Porque los argumentos de Jonathan Mencos, por muy técnicos que parezcan, realmente no convencen a nadie, ni técnicos ni ciudadanos normales, ¿no? Y yo les pongo un tema sobre la mesa, y es que, a ver, esto ya se sabía, ¿verdad? O sea, digamos, cuando ellos llegaron al gobierno, sabían que la ejecución iba a ser difícil, ¿verdad? Sí. Porque cuando no hay corrupción, cuando no hay, o hay menos corrupción, digamos, cuando ese aceite que hace funcionar la maquinaria de la obra pública o de la inversión pública no está fluyendo como fluía antes, no se ejecuta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos? ¿Por qué esperar prácticamente 2 años? Porque, digamos, lo van a presentar en noviembre, diciembre. ¿Verdad? Además, cuando ya el Congreso va a estar todavía más, digamos, alineado posiblemente en contra del oficialismo. ¿Por qué esperar 2 años para hacer una propuesta de este tipo cuando este era un diagnóstico que se tenía desde años, ¿verdad? Y que, digamos, el año pasado, que usaron el presupuesto del Estado para mover ciertas iniciativas de ley que eran de interés del Ejecutivo, y eso no se discutió nunca. Nunca se habló de la ley de contrataciones en ese momento, al menos yo no lo recuerdo. Fíjate que ahí tenés dos posturas, 2 vías. Una que puede ser la excusa oficialista, digamos, o oficial,
que sí, que se hicieron mesas de trabajo, diálogo, etcétera, mesas técnicas desde el año pasado para construir una nueva ley de contrataciones. A partir de esa experiencia que se tiene en este año y pico, año y medio, entonces se crea esta nueva, está en construcción, digamos. Y es simbólico porque el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Pero yo a mí me cuesta comprender por qué, más allá de lo simbólico del 9 de diciembre, me parece que tal vez el año pasado pudo haber sido mejor. Pero ¿por qué esperar hasta una fecha relevante, digamos, simbólica, si nos surge una nueva ley de contrataciones? ¿Y por qué no apurar esa construcción? O como vos decís, ¿por qué no se construyó antes? Incluso como hizo, voy a poner un ejemplo que no es lo que yo espero, digamos, pero estoy hablando de agilización, de la forma, tal vez no del fondo. ¿Por qué, por ejemplo, Milei lo primero que hizo fue proponer unas reformas sustanciales de lo que él considera que se tiene que hacer, más allá de lo que yo esté de acuerdo o no? Pero eso hizo. Aquí se tenía que hacer lo mismo, presentar, si no quieren el 15 de enero, ¿verdad? Pero presentar en marzo del año pasado, a los 100 días, presentar una serie de reformas estructurales, la ley de contrataciones, la ley del organismo ejecutivo, un montón, ¿verdad? Incluso la ley de orden público, con la que se han recetado un montón de estados de sitio, de estados de calamidad, con lo que han robado un montón. Un montón de leyes se pudieron haber presentado para su reforma. El año pasado habría sido el año de las reformas, digamos, pero no se hizo. Y se quiere hacer por tandas, me parece bien, me parece loable, pero no se está comunicando de la forma que la gente se persuada de que vamos por el camino adecuado, pues. Pero es que lo que pasa es que también, pues ves como que la diferencia entre lo que sucedió con Milei y lo que sucedió con Arévalo es en primer lugar, que la mayoría del tiempo el partido, el grupo que lo postuló, se estuvo defendiendo de ataques. Sí. Es decir, toda esa transición en realidad no fue transición. Sí. No fue defensa. No fue transición, sino que fue más bien un periodo de defensa. De defensa. Entonces no había posibilidad de planificación. Y luego, por otra parte, cuando el gobierno entra, de todas formas, la ausencia de cuadros le impide hacer esa renovación necesaria dentro de las esferas administrativas del gobierno, pues. Es decir, a estas alturas vos ves que todavía conservan incluso asesores jurídicos que vienen heredados de la administración anterior. Y pues ahí tiene que ver mucho cómo percibe el presidente el sentido de justicia, ¿verdad? Porque dice, bueno, si trabaja bien, ¿por qué lo vamos a sacar, ¿verdad? Cuando no necesariamente, aunque no necesariamente comparta tu visión de cómo debe funcionar la administración pública, ¿verdad? Y lo más patente de todo esto es la manera como está funcionando el Ministerio de Comunicaciones, pues. Es decir, ahí sigue la misma estructura, pues solo han cambiado algunas piececitas y es una estructura que ha bloqueado. Sí, que ha bloqueado, es decir, ni siquiera... Sí, que va metiendo minas por debajo y van implosionando. Porque ya ves que ni siquiera los contratos de mantenimiento de Covial se pudieron sacar a tiempo, pues, y entonces las carreteras están hechas un desastre. Y van a ponerse peor. Van a ponerse peor. Pero digamos ahí, el invierno. El sistema se está resistiendo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Y digamos, y vuelvo a lo que decía al inicio, eso se sabía que iba a pasar. O sea, digamos, y estoy de acuerdo con Gustavo, digamos que dice, han pasado buena parte del tiempo defendiéndose, pero también ha habido momentos en los que la operación en el legislativo les ha dado algunas victorias. Digamos, aprobaron una ampliación presupuestaria, aprobaron un presupuesto, ¿no? Y las leyes que hablábamos. ¿Por qué no se aprovechó ese momento, digamos, de fuerza y de popularidad? ¿Qué fue lo que hizo Milei? O sea, Milei el día 1... Cuando va con todo el ímpetu, digamos, que traía la candidatura y la victoria que logra, que fue, digamos, más o menos sorpresiva y demás, propone las reformas de entrada, como decir, esta es mi ruta, ¿verdad? Y entonces presiona al legislativo para que... Sí, pero de nuevo, es que lo que pasa es que cómo puedes integrar un equipo de trabajo si cuando sacas la cabeza el Ministerio Público te la
corres el riesgo de que te la corte. Es decir, esa era una situación que Milei no enfrentó. No tenía, Entonces llevó ese su paquetón de una ley única que prácticamente desarmaba al Estado argentino, pero no tenía ninguna amenaza de que le persiguieran a sus colaboradores, pues. Es decir, por esa razón se tardaron muchísimo en integrar este gobierno, pues. Sí. Porque nadie se animaba a sacar la cabeza para ir ahí. Y ya ves y menos ahora también. Y menos ahora. Es decir, y por eso han mantenido a ministros o viceministros que sabemos que son absolutamente ineficientes, porque ¿cómo los reemplazan? Si el fin de semana se van a echar un par de tragos, cerveza, whisky, vino, lo que les guste tomar, siempre con moderación, recuerden que antes de tomárselo, media hora antes se pueden tomar la pastillita de Parismart. Parismart les ayuda a evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente, así que si van a salir a tomar, juntarse con unos amigos, se toman Parismart y amanecen tranquilos. Lo recomendamos aquí en Tangente, ya saben. Sí, no hay cómo, ¿verdad? Sí, porque ni la gente no... Justamente sucedió en enero esa dinámica que le estaban proponiendo a mucha gente algunos cargos y no estaban aceptando. Entonces, prácticamente tuvieron que raspar la huella, pues, para armar el gabinete. Y volviendo al tema del legislativo, con una de las leyes que aprobaron la semana pasada, que fue la famosa ley de la Biblia, que más es una curiosidad, pero creo que sí tiene algunos temas que vale la pena analizar, como por ejemplo, yo creo que este es como ese tipo de cosas que le ponen al presidente como trampa, ¿verdad? Como para decir, ahí se la tiramos, la aprobamos con 134 votos, que es bastante, atrévase a vetarla, 110 ¿verdad? creo que fueron. 110 creo que fueron. Y es como un poco decirle, bueno, atrévase a vetarla, ¿verdad? Y el presidente dice hoy en la ronda, no la voy a vetar, ¿verdad? Porque no atenta contra el Estado laico, ¿verdad? Sí. Pero es, digamos, una demostración de un pulso suave, ¿verdad? Sí, pero es que además también hay una realidad que hay que entender. Pues a estas alturas, Guatemala ya es casi un 51-52% evangélico. Sí. Que la mayoría de las iglesias fundamentalistas pentecostales y neopentecostales son las que empujaron todo esto con los diputados que tienen en el Congreso. Es decir, es una alianza similar a la que vemos en el gobierno de Trump. Es decir, los grupos evangélicos están, pero comprometidos con Trump. Y lo mismo está pasando aquí con la oposición. Pues no, la oposición en realidad no es que no es que sea cristiana, creyente, pues. Claro. Pero sabe explotar todo ese tipo de propaganda para mover sus asuntos y están evidentemente en una alianza con ese tipo de iglesias y que no favorecen al gobierno. Pues acuérdate de dónde vino la mayoría de resistencia diseminando de que este gobierno iba a pasar una ley del matrimonio igualitario, de que este gobierno iba a promover ¿cómo se llama? La ideología de género, como lo llamaron, ¿verdad? Es decir, son estos grupos, pues. Entonces, en ese sentido, políticamente, sí, Arévalo estaba contra la pared con esta iniciativa de ley. No, y además yo creo que la postura del presidente fue sensata y adecuada. No se puede poner en una controversia de ese nivel, de verdad, tan paupérrimo, cuando hay temas mucho más relevantes en el país y agenda legislativa mucho más relevante que sí la tiene que pelear. Y además de todas formas, ¿cómo va a vetar una ley que ha sido aprobada con 2/3? Sí, se la van a votos. Se lo vuelven a poner. Ese es el otro tema. O sea, eso no tiene ningún sentido pelearse por esa... Exacto. Ni discutirlo, creo que deberíamos pasar a otro tema. Sí, aprovechemos para pasar al siguiente, ¿verdad? Que es como la semana pasada también Guatemala entra en una especie de crisis medio que diplomática, ¿verdad? Relaciona varios temas por las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en donde dice, así palabras más, palabras menos, que por Guatemala, Honduras y México, ¿verdad? No, el orden sería Honduras, Guatemala y México, hay un puente aéreo por el que pasa la droga que mandan de Venezuela, ¿verdad? Lo que se denomina el Cartel de los Soles, que es esta organización en donde los cabecillas son el gobierno venezolano, básicamente, ¿verdad?
Y que ese puente aéreo además pagan dinero en Guatemala para que se pueda pasar la droga de forma libre y llegue a Estados Unidos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Bueno, es que ahí realmente fue un error de la Secretaría de Justicia, pues, porque en realidad no se informó de cuál era la situación actual, pues, Sí. porque lo que el informe diseminado por el Buró Antidrogas del Departamento de Estado dice, el que publicaron en abril, es que todo esto era hasta 2023. Y que en realidad a partir del gobierno de Arévalo ha habido iniciativas mucho más intensas para interceptar drogas y también más, yo diría que mayor posibilidad de intervención de parte de Estados Unidos en esas intercepciones, cosa que no había con el gobierno de Yamatei. Incluso se habla de la reactivación de una comisión que Yamatei canceló. Eso lo pone como un mérito, ¿no? Entonces ahí pienso que la secretaria de Justicia sí pecó de no estar informada. Es decir, manejó mal. De no meterle matices, digamos, Sí. al tema, ¿verdad? Exacto. Es decir, Sí. Pero fíjate que ya que nosotros que sí lo podemos contextualizar, me parece bastante relevante la declaración que hace, porque quiere decir que todas estas informaciones, no solo los informes públicos, sino también las declaraciones que han ofrecido las personas ligadas a la política o políticos per se, como José Ubico, el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, el Chicharra, etcétera. Toda esta gente ligada a los carteles o a las estructuras criminales y de narcotráfico han ido a declarar un montón de cuestiones después del gobierno de Yamatei. Y eso me parece súper relevante, porque quiere decir que ella está hablando, a pesar de que ella no le da contexto, pero nosotros se lo podemos dar y matizarlo con los informes que son oficiales del Departamento de Estado. Y bueno, contrastado con también las declaraciones mismas del secretario de Estado, de un montón de funcionarios que han venido y han hecho alianza mucho más fuerte con el gobierno de Arévalo de lo que el gobierno de Biden, por ejemplo. Eso es un contraste importante que hay que dar sobre estas declaraciones, pero las declaraciones creo que no hay que dejarlas atrás, Claro. porque justamente te dan un indicio de que, a pesar de que ella no contextualizó, seguramente se refiere a esta línea de personajes y estructuras que justamente se movían en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Con mucho más fuerza y poder. O sea, el punto aquí no es desmentir, o sea, lo que ella dijo no es mentira, ¿verdad? O sea, Exacto. se sabe que Guatemala es puente del narcotráfico, ¿verdad? Por muchas rutas. O sea, ella hablaba en ese caso del puente aéreo que dicen ellos, pero en realidad hay muchísimas rutas por las que pasa. pero fíjate que ahí hay que tomar en consideración una cuestión, es decir, contrariamente a lo que sucedió con todo este tipo de leyes necesarias que no se trabajaron desde el primer año, ¿verdad? Como la ley de contrataciones, la ley del servicio civil, y otras más, Electoral, incluso la ley electoral. Lo que vos ves es que una de las primeras ansiedades que proyecta el gobierno de Arévalo es precisamente tratar de agarrarse de los grandes temas que le preocupan a Estados Unidos, que son migración, narcotráfico y ¿Comercio puede ser? No, espérame, ¿cuál es el otro? Es, crimen organizado en general, crimen organizado y terrorismo. Y lo que hace es realmente comenzar a hacer todo el tipo de operaciones que se habían detenido en el tiempo de Yamatei. O sea, digamos, esto ha sido esto obviamente era para evitar que eso fuera utilizado como pretexto por la oposición para desprestigiarle en un momentito en el que no se estaba muy seguro de cuál iba a ser la posición del gobierno de Trump, ¿va? Pero luego ya después de cuando vino Rubio ya vimos que por dónde iban los tiros, pues. Entonces en ese sentido, pues sí hay un parteaguas, pues, a partir del 14 de enero en este tipo de acciones del gobierno frente a lo que habíamos visto en el 2023, ¿no? Y son varias cosas, porque, digamos, está el informe, que es, digamos, es elaborado en parte en el gobierno anterior, pero que se publica este año. Sí, y que obviamente está actualizado con información recogida durante 2024 principalmente. 2024 principalmente. O sea, digamos, ya no es
no es un remanente completo de la administración Biden. No, exacto, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, vimos que cuando vino el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, digamos, fue enfático en señalar la colaboración estrecha que están teniendo con el gobierno de Bernardo Arévalo para el combate al narcotráfico, por un lado. Y también Kristi Noem, ¿verdad? Que vino hace un par de meses, ¿verdad? Sí. También fue enfática en el mismo tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, digamos, hay comunicación oficial, Departamento de Estado y otros espacios en donde dicen que la colaboración con este gobierno es buena, es positiva, ¿verdad? Y de hecho el informe mismo señala, en alguna parte del área de corrupción, señala al Ministerio Público de Consuelo Porras, o sea, como un actor que facilita la corrupción y que por lo tanto es un obstáculo a los esfuerzos del gobierno para depurar. Exacto. Eso por un lado. Y por otro, habla de gobiernos anteriores, ¿verdad? Que eso también es lo otro importante. Pavel, ¿vos qué ibas a decir? No me acuerdo. No sé. Pero creo que sí, yo creo que es eso, ¿verdad? Dar el contraste, que para eso estamos, ¿verdad? Para contrastar las declaraciones, porque las declaraciones, como Gustavo bien sabe, ¿verdad? En periodismo, eso es declaracionitis mil, ¿verdad? Y no nos podemos basar solo en declaraciones, ¿no? Tenemos documentos oficiales, tenemos declaraciones varias, ¿verdad? De muchos altos funcionarios del gobierno estadounidense. Vos decís secretario de Estado, la secretaria de Seguridad, está el ejército mismo de Estados Unidos, varias personas por debajo, digamos, que son altos funcionarios todavía. Y sobre todo, las acciones del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Guatemala. Esos convenios que se están firmando para el puerto Quetzal, para el ferrocarril que va para Escuintla. Es decir, todas esas maniobras que se están ejecutando son acciones contundentes y tangibles de la alianza tan fuerte que tiene el gobierno de Trump con el gobierno de Arévalo, que es lo que decía, ni siquiera el gobierno de Biden tuvo una alianza tan fuerte en acciones ejecutadas para el beneficio nuestro, digamos, en términos simples, porque el gobierno de Biden era más político, digamos, más acciones políticas de sancionar y bla, 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 políticos. Bueno, y otras acciones, ¿verdad? Que son más diplomáticas y que van más como acciones políticas. Pero este gobierno con Trump no solo está manejando acciones políticas, diplomáticas con políticos del país y con operadores de justicia, etcétera, sino además está ejecutando acciones en obra pública, que eso no se había dado en muchísimos años. Y creo que el gobierno, hablando de estos temas que son variados, que nos dio la semana anterior, creo que el gobierno de Arévalo se ha manejado oportunamente con sus alianzas externas, porque sabe que tiene más alianzas externas que internas. Y creo que se ha manejado bastante bien con el gobierno de Estados Unidos y también con el gobierno de México. Creo que ha aprovechado esa sintonía, digamos, de no solo ideológica más o menos, sino también temporal. Con, por ejemplo, acciones con el Tren Maya, el tren de carga que va para Tecunumán, y creo que esas cuestiones son relevantes porque se nota que el gobierno se está sosteniendo por las acciones, la Unión Europea también, el PNUD, o sea, todas esas agencias internacionales y gobiernos, sobre todo México y Guatemala y Estados Unidos, le han dado ese empujón que necesita el gobierno para la inversión pública y para su legado, que al final van a ser, ahí sí que la semilla de los proyectos grandes de infraestructura que se han desatendido durante décadas, ¿verdad? Que es los ferrocarriles, o sea, la línea férrea y los puertos. ¿Y qué se ataca en los puertos? Justamente la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, ¿verdad? Ahora, como estamos en el área de expertise de ambos, creo que es comunicación, ¿verdad? Las declaraciones de la fiscal son lapidarias, en el sentido que si solo se ve el titular, que el titular es Guatemala es puente de narcotráfico y le pagan a las autoridades para pasar la droga, ¿verdad? Ese es el titular. Defenderse en contra de eso es difícil, claro, ¿verdad? Porque especialmente
porque eso le cayó como alimento a la oposición que solo estaba esperando ahí y a un montón de actores que resulta que ahora descubrieron que Guatemala es puente del narcotráfico, a pesar de que se ha venido diciendo por años y que tenemos una vicepresidenta que está esperando una extradición, Roxana Valdetti, ¿verdad? Y un ministro de Gobernación, López Bonilla, que están esperando una extradición por tema de narcotráfico, que eso el mismo Estados Unidos lo está solicitando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo pelear con eso? Es difícil. Sí, pero bueno, mira, en ese sentido yo pienso que el comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, con todo el riesgo que implicaba haberlo hecho de esa manera, fue bastante, pues, no te digo contundente, pero claro. Claro para especificar todas las cuestiones que hemos estado hablando aquí, de las líneas de colaboración que se han abierto para desmentir ese tema, pues. Sí, pues una aclaración pues tampoco nunca va a ser tan efectiva como la declaración. Entonces sí es un problema comunicacional. Pero bueno, ya ahí dependerá de cómo también se mueva cómo se mueva el embajador Beteta en Washington para diseminar ese tipo de cuestiones y aclarar, que entiendo que ya lo está haciendo bien. Y cómo neutraliza al lobby de la oposición en Washington. Que eso es bien importante. Y sí. Yo, hablando justamente de esa reacción y prevención, hay algo que justamente lo hablaba con mi asistente y me hacía notar que es bastante peculiar cómo se manejó comunicación entre el gobierno de acá y el gobierno de allá. Porque esa declaración de la fiscal surge, creo, el jueves, ¿verdad? Es jueves. Sí, creo que miércoles o jueves. Miércoles o jueves, ¿verdad? Pero el lunes, 2-3 días antes, el ministro de Defensa declaró en la ronda, sin que hubiera un contexto, ni una coyuntura al respecto, ni cuestionamientos, justamente habló y explicó sobre la lucha contra el narcotráfico que lleva este gobierno bastante exitosa. Y mencionó, sobre todo, que dentro de los últimos 19 meses, que es donde han tomado posesión Arévalo, desde que ha tomado posesión Arévalo, solo una avioneta del narcotráfico ha pasado por espacio aéreo guatemalteco. Cuando antes teníamos casi que se podían ver las líneas, ¿verdad? De todas las avionetas que caían incluso y que se interceptaban, que casualmente sin personas y así. Pero sale él diciendo esto el lunes y el miércoles, jueves, sale la fiscal de Estados Unidos hablando justamente de esto, ¿verdad? Y que por el titular se puede entender que se habla del gobierno, porque pues, al final sí. Es el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Sin contextualizar. Pero a mí me parece interesante. Y entonces aquí vamos a lo mismo, ¿verdad? La misma pregunta que nos haces. ¿Por qué esta declaración o esta explicación del ministro de Defensa, Henry Sáenz, ¿por qué no se prioriza? ¿Y por qué no se enfatiza? Porque eso es lo que le hace falta. O sea, a pesar de que salga en la ronda, en la ronda salen muchos temas. Y sí, se publican notas el lunes y el martes, etcétera, más o menos. Pero no hay una contundente estrategia para priorizar temas específicos. En comunicación, ¿te referís? En comunicación. Comunicación política y acciones políticas, ¿verdad? Sí. Que sea ese el tema que la agenda, la agenda setting, ¿verdad? Se le llaman en teoría de comunicación, no existe, porque creen que solo soltando los temas en la ronda, ahí ya está, y ya que salieron varias notas y eso, no. El tema tiene que estar puesto en la agenda. El tema de esto del paso aéreo, que solo una avioneta, un avión había pasado, esto creo que tuvo que haber sido una agenda del gobierno. Vos decís, probablemente la ronda de hoy debió haberse aprovechado para reiterar, pero no, eso se tuvo, sí, para reiterar eso. Ajá. Pero eso de la reacción, ¿verdad? De lo que hablaba Gustavo. Sí. Eso está bien. ¿Lo han hecho mal? Sí, pero pues está bien, se está manejando bien, porque si algo tiene bien este gobierno son las relaciones internacionales. O sea, eso está bastante bien. O sea, se puede ponderar ahí, pero es una de las mejores aristas del gobierno. Pero lo que hicieron, sí, lo hicieron bien. Es decir, lo hicieron porque lo presentaron sin que hubiera un contexto, así como para justamente tirar el tema.
pero solo tirarlo no funciona. Hay que mover el tema, hay que posicionar el tema en la agenda. Gustavo, en la lista de temas que salieron la semana pasada, no salió ese tema. No salió. Salió el tema de la fiscal, me imagino. Sí. Por supuesto. Entonces ahí te comió porque no supiste. Porque ustedes dos no se habían dado cuenta de eso, de la ronda del año de la semana pasada. Ustedes no lo sabían. No. Exacto. Y ustedes están pendientes del contexto mediático. Yo me quedé en la larguísima historia que hizo el ministro de Comunicaciones sobre la historia del tren en Guatemala. Ajá, exactamente. Para anunciar al final la instauración de una comisión que va a estudiar la factibilidad. Ajá. Exacto. Y entonces, y también eso, por ejemplo, eso no se está posicionando bien, lo de los trenes, lo del ferrocarril, todo esto. Son cuestiones que tenés que posicionar el tema, tenés que imponer tu agenda sobre la agenda mediática, valga la redundancia, de los medios. Pero ese es un poco, ¿no sienten ustedes que es una crítica constante que se ha hecho a este gobierno? Y creo que pesa más en temas de comunicación, que es que tienen una actitud como que las cosas van a caer por su peso. Exactamente. O sea, como que nosotros estamos actuando bien y eventualmente la gente se va a dar cuenta, pero en estos tiempos hay que poner el huevo y cacarearlo, ¿verdad? Exacto. Y cacarearlo bien, porque sí. no vaya a ser como lo de las becas que... Sí, ajá. Sí, lo que pasa es que tal vez lo que dice Pavel es cierto, ¿verdad? Un tema como ese de que no ha pasado nada más que una avioneta por aquí por Guatemala, ese es un tema que merece ir haciéndole visitas a los medios, a todos los programas de entrevistas, exacto, para empujarlo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, en realidad no sé cuáles son los criterios de valoración que tienen para impulsar temas desde la Secretaría. Y lo que me parece, y qué buena, o sea, yo creo que ahí les das un poco la estrategia, Gustavo. O sea, digamos, si tenés al ministro de la Defensa con esa información, que es información que beneficia al país por la relación con Estados Unidos, beneficia al gobierno porque son acciones concretas, logros. ¿Por qué no hay una ronda, sino una ronda de verdad de seguridad en los medios? Exacto. No, entrevistas en los medios. O sea, sí. ¿por qué no invitas a periodistas a que les dé esa información y que puedas tenerlo como titulares, ¿no? Sino que queda ahí en la ronda, en un espacio que para captar esa información tenés que ver, no sé, un video de 1 hora o un poco más, ¿verdad? Queda muerto, ¿verdad? Y entonces lo que decía Pavel, después viene y las declaraciones de la fiscal los agarran de sorpresa, que eso, digamos, es entendible que los agarra de sorpresa, y tampoco hay una respuesta fuerte, porque si ya tenías esas declaraciones del ministro, eso lo puedes convertir en mensajes y tirarlo a diferentes lugares, o armar la ronda de entrevistas. Y ¿sabes qué? También, teniendo esta reacción también violenta del crimen organizado, Sí. Que justamente impacta en la seguridad ciudadana y que la gente percibe más violencia, más homicidios, homicidios más cruentos o incluso más cercanos, ¿verdad? Eso es justamente lo que podrías atacar con, miren, aquí está difícil, pero es porque hay una reacción, ¿verdad? Está bueno. Pero en temas de seguridad estamos paleando lo del narcotráfico, del crimen organizado. O sea, en tema macro de seguridad, porque hay que decirlo, se está haciendo bien desde el ejército y de gobernación. Pero el tema de seguridad ciudadana no. Bueno, ahí va, pero no. Al menos la percepción es negativa. Entonces, podés integrar una estrategia de comunicación política y de acciones políticas que te muestren y te ilustren cómo el gobierno sí está funcionando en lo macro y que eso macro va a impactar en lo menor, digamos. Pero lo tenés que explicar y lo tenés que estructurar y hay que tener criterios de comunicación y cómo lo vas a vender y a qué audiencias y un mensaje para esta audiencia, pero otro mensaje para este tipo de audiencia, pero otro mensaje para los analistas, otro mensaje, pero cero, ¿verdad? No, se los come la coyuntura. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, no hay... Pero se nota que no hay una estratega de comunicación en el gobierno. No hay una estrategia así. No. Aunque está este chileno manejando el tema. ¿Cómo se llama? Pero ya nos dimos cuenta que no es. Y que creo que ya no está. Ya no está. Sé si todavía no está. Yo creo que ya no. Yo creo que sí estaba. ¿Será todavía? Sí. Pero que también no ha funcionado. Si es el estratega mayor, pues no ha funcionado. Yo lo que percibo en la comunicación de este gobierno desde el inicio es que ellos están haciendo comunicación como para hace
15, 20 años. O sea, digamos, esa forma de reaccionar tan lenta, esa idea de que solo tiras un mensaje por un solo canal y que ahí quien lo cache, lo cachó. Ese tipo de cosas me parece que están desactualizadas, ¿verdad? O sea, sí, porque yo, por ejemplo, incluso hay cuestiones que podrían parecer actualizadas, como los TikToks lives que hace el presidente en los jueves, creo que son. ¿Quién los ve? Nadie. ¿Tiene impacto ese TikTok live? No tiene impacto. Entonces, si ya te diste cuenta, me parece una buena iniciativa, que conste, me parece una muy buena iniciativa, pero bien. Esa iniciativa, entonces, está bueno que lo tires aquí en TikTok. En primer lugar, tendría que tener impacto mayor, no tiene, alcance, sobre todo, no tiene. Alcance e impacto tendría que tener, que dos factores que no están cumpliéndose. Y entonces, si no te está sirviendo esa estrategia, la llevas un año y no te está sirviendo, entonces amplíalo. Entonces, por ejemplo, yo lo pondría el domingo, como se hacía antes. La verdad es que hay formatos antiguos que funcionan. Yo lo pondría el domingo en horario estelar, el presidente hablando con la gente, algo tipo aló ciudadano, ¿cómo se llama? Aló presidente. Y que no así, pues, pero más o menos. Que es más o menos lo que hace en TikTok, ¿verdad? Supuestamente dialoga con la gente, ¿verdad? No sé si esos comentarios son ciertos. Y fíjate que ni siquiera reales. tiene que ser producción propia, porque los medios están ansiosos de tener entrevistas con los ministros, de tener entrevistas con el mismo presidente, con cierta regularidad, y no las están dando. No, o sea, ahí sí te puedo matizar, porque si algo ha diferenciado a este gobierno, son las entrevistas de ministros, viceministros y gente funcionaria. Sí. Yo bueno, claro, lo que pasa es que en comparación con lo que... Yo lo que siento es que en coyunturas muy particulares, en donde se necesitan a los ministros aclarando, falta más velocidad. Es que el problema es que tenés unas intervenciones aisladas. Ese es el problema. Porque el ministro de Gobernación sale, no sé si casi todas las semanas en los medios entrevistando. O sea, y entrevistas de media hora o más. La semana pasada, por ejemplo, estuvo en Emisoras Unidas, estuvo en Con Criterio y en otros medios. El ministro de Energía y Minas también. El canciller hoy, por ejemplo, estuvo también en Con Criterio y estuvo en Emisoras Unidas. No sé si en otros medios, me imagino que también. La ministra de Ambiente también ha participado en varias entrevistas. La ministra de Educación. Esas son las personas más visibles, digamos, del gabinete. Pero también viceministros, directores, etcétera. Es que a comparación del año del gobierno pasado y al antepasado, es que de verdad, nada. Digamos que comparándolo con los gobiernos anteriores, está bien, ¿verdad? Ahora la cosa es si se dan los momentos oportunos, ¿verdad? La comunicación o las entrevistas. Sí, no, es un problema de anticiparse también a lo que puede salir. Que, bueno, para eso te sirve una Secretaría de Asuntos de Inteligencia Estratégica, ¿no? Que está Céfala en este momento. Que no, está Otto Argueta. Ya lo nombraron. Y es probable que lo... Así chisme en tiempo real aquí. Es interino, ¿verdad? Es interino, pero es probable que lo vayan a dejar. Es muy probable que lo vayan a dejar. Pero también el otro problema es de estilo, ¿verdad? Es decir, el presidente sale constantemente, pero el gran problema es quién prepara al presidente para salir. Es decir, el presidente se ve que domina los temas, pero la manera como expone, la manera como habla es poco efectiva. Es decir, ahí hay que ayudarle a cambiar su retórica, su delivery, ¿verdad? Y parece que nadie se ha preocupado en hacerlo, ¿verdad? El presidente habla con grandes pausas, habla de manera muy elevada. Es decir, comparás esa retórica, por ejemplo, con la de Roberto Arzú. ¿Cuál es más efectiva? Claro. ¿Cuál conecta más? Entonces, ese es otro aspecto que hay que trabajar. Pues, es decir, no solamente es una cuestión de estrategia, sino también es una cuestión de hacer entrenamiento de voceros, que no lo tienen. Pero eso debería de ser parte de la estrategia también. Es una línea de la estrategia, es una táctica. Sí, por supuesto. Que no se hace. Y creo que en estos meses, sí, según entiendo, sí lo han, ¿cómo se dice? Coacheado, digamos. Eso sí, alguien me contó eso. Pero yo, más allá de cambiarle el estilo al presidente, que concuerdo bastante, pero más allá de eso, y lo he repetido varias veces, la comunicación siempre la hemos hablado aquí, Luis Miguel y yo estamos hartos de estar hablando de eso. Y
Y yo también lo trato cuando hago mi análisis, trato de siempre irme hacia ese punto, porque pues ese es mi punto de conocimiento y experiencia, ¿verdad? No voy a hablar de economía porque no soy economista, o sea, no lo voy a plantear desde ese punto de vista. Pero yo creo que, y lo he repetido muchas veces, al presidente sí, le cuesta, por ejemplo, leer, no es que le cueste leer porque es un gran lector, ¿verdad? Pero sí le cuesta leer en público, me imagino, no sé si se pone nervioso, si tiene alguna condición, etcétera, pero le cuesta entonces emitir mensajes leídos. Pues no los empiece a no leerlos, esa fue mi recomendación de hace como un año, ¿verdad? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, más allá de cambiarle, modificarle el estilo, porque cada quien tiene un estilo, ¿verdad? Creo que la falencia del equipo de comunicación y del equipo de asesoría es que no han sabido convencer y persuadir de que el estilo del presidente funciona, o tampoco han sabido cómo manejar el estilo del presidente para que ese estilo sea efectivo. Porque no nos podemos ir a modificar el estilo de una persona, porque entonces ahí ya estaríamos modificando su esencia, y eso no se puede. Desde la personalidad del presidente y del estilo del presidente se puede hacer más efectivo el mensaje, se puede reconfigurar, pero no se está haciendo, ni lo que usted dice, ni lo que yo digo, o sea, ninguna de las dos. Entonces lo que pasa es que los mensajes no son efectivos. Para mí que sí, o sea, digamos, un poco lo que dicen ustedes es que falta como estrategia. O sea, hay comunicación reactiva, hay caras visibles del gobierno, dan la cara, o sea, en determinados momentos, pero no hay una estrategia de manejar la agenda, ¿verdad? Que eso es lo que ya todos los gobiernos que son exitosos comunicacionalmente hoy hacen, ¿verdad? Constantemente, o sea, tienen control de la agenda, ponen los temas de la agenda y sobre eso se discute, ¿verdad? En cambio, este gobierno pareciera que su estrategia es siempre defensiva. Claro. Y mala defensa, aparte, mala reacción. Generalmente son malas reacciones. Sí, que ese el que también es bastante vocal es el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Sí, a él lo he escuchado menos. Lo entrevistan bastante. Lo he escuchado menos. Pero sí. Y ya para ir cerrando, no nos va a dar tiempo con mucho. Teníamos ahí una lista de temas, pero esto así es. Pero bueno, mejor así lo dejamos. Para contarles que estamos preparando programas para hablar más largo y tendido sobre Perenco, ¿verdad? Que es otra de las crisis que arranca este gobierno. Y también vamos a armar un programa para hablar sobre la condena, sobre el caso del hogar seguro, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso para Tangente, pero igual, no sé si quieren ustedes hacer un comentario sobre alguno de esos temas, que creo que los vamos a estar discutiendo en las próximas semanas, porque son temas delicados. El tema de Perenco creo que es una crisis que se está ya existente, pero que se está empezando a gestar, ¿verdad? Pero no sé cómo lo ven y cómo podría prepararse el gobierno para atender esa crisis. Bueno, mira, con el tema de Perenco, la primera dificultad que hubo fue que no se pudo impulsar una propuesta de reforma a la ley de minería e hidrocarburos, ¿verdad? Sino lo que se estaba discutiendo era una reforma que había dejado el gobierno de Yamatei, que no contemplaba el cierre ordenado de las operaciones petroleras. Y luego tampoco contemplaba eso de eliminar lo que le llaman los gastos compensatorios que le da el gobierno a las petroleras. Porque ese es un argumento, además, que el gobierno no ha sabido explotar. Es que ese es el tema, fíjate, porque en realidad el único que lo dijo fue Orlando Blanco el jueves o viernes de la semana pasada, el jueves o el miércoles, cuando explicó cómo desde el 2010, desde el 2004 hasta el 2024, esa plata que el gobierno le devolvía a Perenco era mucho mayor que las regalías que había pagado Perenco, pues, o sea, prácticamente el gobierno le estaba pagando a Perenco por funcionar. Sí. Es decir, ¿Y qué tipo de negocio es ese, verdad? ¿Y qué tipo de negocio es ese? Pero y sin embargo, ahí ves tú, por ejemplo, la campaña que hacen algunos periodistas, algunos colegas y algunos empresarios diciendo que esta es una pérdida para Guatemala, pues. No, pues es un pésimo negocio. Es decir, tanto en términos ambientales como en términos de dinero. Financieros, digamos, exacto. es una pérdía para Guatemala. Y de seguridad aparte también.
También, exacto. Hoy justamente la ministra ya vieron, es que justamente son temas importantes. Bueno, esta semana, hoy entiendo que la ministra salió aclarando algo de eso. Sí. Por ejemplo, yo iba a dar un dato que dio la ministra, me parece interesante, la ministra de Ambiente, que dijo que el área que estaba operando Perenco era, si no estoy mal, son 10,000 hectáreas. Y esas 10,000 hectáreas, el 62% de esas 10,000 hectáreas estaban totalmente deforestadas, arruinadas y sin control de Perenco. Es decir, a pesar de que tenían un manejo de esas 10,000 hectáreas, el 62% no estaba bajo el control de Perenco y estaba totalmente, hay ganadería, hay deforestación, o sea, es 62% de esas, creo que son 6,000 y pico, dijo, hectáreas que están totalmente destruidas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué alimenta? Alimenta el descontrol de la población, sí. Alimenta la inseguridad pero fíjate, Pavel, que la mayor crítica que ha habido no es tanto a lo ambiental, porque aquí lamentablemente lo ambiental nos viene del norte. Sí. Sino la crítica que ha habido es que se está perdiendo una fuente de ingresos para el Estado, se está perdiendo una fuente de trabajo. Entonces, ahí es en donde el ministro de Finanzas o el ministro de Energía y Minas debieran salir a explicar cómo eran los términos de ese contrato, que realmente era leonino. Sí. No, yo estaba dando datos nada más, porque eso, o sea, ese descontrol que había no solo es financiero, no sé qué, sino que también es ambiental. Y también de seguridad, porque ahí que se fomentaba ahí el narcotráfico, la ganadería, que todos sabemos quién en esos sectores, sobre todo Petén Isabel, quién maneja la ganadería, ¿verdad? El narcotráfico y el crimen organizado, en general. Y aparte, estos asentamientos humanos que estaban también bastante descontrolados y que según la ministra, otra vez vamos a la declaracionitas, tendríamos que corroborar esos documentos y esa documentación. Según lo que explicó, desde el año pasado se han regularizado familias enteras y esos asentamientos para que justamente incluso participen de los programas de gobierno y los programas de asistencia y etcétera, ¿verdad? O sea, ahora, es todo un problema nacional. Aquí están los argumentos de por qué había que cerrar ese negocio, ¿verdad? O sea, ya ustedes los dieron. O sea, el tema financiero creo que es el número 1, pero el tema ambiental, tema de seguridad, pero falta que estén sistematizados, falta que el altavoz que tiene el gobierno sea más eficiente, ¿o no? Sí, sí, en vez de reaccionar a las críticas, por ejemplo, que Gustavo estaba mencionando, en vez de reaccionar ante esa y aclarar, en vez de eso, desde hace meses tuvieron que haber dicho, miren, esto se cierra porque se cierra, y esto porque esto quería aprobar. La ministra creo que fue hoy que lo dijo, la verdad es que lo vi en un tuit de Sonia Pérez, un periodista de AP, que en enero del 2024, 4 días antes de tomar posesión Arévalo, creo que fue eso, que el presidente Yamatei aprobó unas reformas ahí totalmente para depredar, digamos, el espacio. Entonces, eso, por ejemplo, ¿por qué no se ha explicado desde hace meses? ¿Verdad? Sí, pero digamos, aquí lo que falló también fue el Congreso, ¿verdad? Es decir, porque había un interés de algunas bancadas de apoyar a Perenco, es decir, apoyando la ley tal y como que en realidad no mejoraba las condiciones para el Estado, ¿verdad? Sino que era solo como para prolongarle el contrato a Perenco. Pero la iniciativa del gobierno en realidad iba hacia un cierre ordenado. Es decir, prolongar el contrato por una última vez, 5 años, pero para el cierre ordenado. Es decir, para que Perenco se hiciera cargo de eso. Exacto, para que Perenco se hiciera cargo y quitarle esos fondos compensatorios que se le daba para funcionar. Y así hubiera sido mucho mejor, pues no se hubieran asumido esos $50 millones que van a tener que pagar ahora para que el lugar quede más o menos bien después de la exploración de Perenco, ¿verdad? Porque el cierre, por ejemplo, de la mina Marlin fue ejemplar. Sí. Es decir, la zona quedó pero nítida. Es decir, y eso era lo que se pretendía con este cierre ordenado de Perenco, pero bueno, ya no, el Congreso... El gobierno propone y el Congreso dispone. Que es lo que justamente estábamos hablando al principio, ¿verdad?
esa falencia de operadores políticos que tiene el presidente, porque José Carlos Sanabria la verdad es que no lo No, pero es que no ahí no era solamente una cuestión de operación política, sino que era una cuestión de intereses de los propios diputados. Claro, pero pues, la operación política justamente le da esas opciones de decir, negociemos esto, negociemos lo otro, pero no se pudo hacer. Y vimos que esos intereses son fuertes, se extienden incluso a posibles candidatos presidenciales, que vimos ahí a Carlos Pineda. Hablando de que se perdían trillones. Ajá. ¡Trillones! Sí, mintiendo, ¿verdad? Y exagerando la situación. Saber qué intereses se están... Bueno, no, sí sabemos. Hay muchos intereses ahí, pero bueno. Bueno, yo les agradezco. ¿Puedo dar mi gol nada más? Sí, perdón, vos, dale. Sí, porque pues saben que publiqué un libro, son 15 reportajes, una compilación de 15 reportajes de corrupción y otros tipos de cuestiones feas de los últimos 10 años. Justamente en ese libro hay un reportaje sobre qué fue lo que pasó entre el 7 y 8 de marzo en el Hogar Seguro, y que no solo relata desde las voces de las mismas víctimas, sino que además también ahí explico la corrupción que se dio en el gobierno de Jimmy Morales en el Hogar Seguro, de cómo beneficiaban a financistas de su partido y eso. O sea, es decir, no solo eran los maltratos y los tratos inhumanos, sino aparte había corrupción y malversación de fondos. Y pueden encontrar ahí varios reportajes, pero este miércoles 20 de agosto vamos a estar a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, en la 11 calle 650 de la Zona 1. Ahí vamos a hablar sobre el libro, sobre los reportajes con Evelyn Blanc, periodista y defensora de la libertad de prensa, Carla Natareno, periodista y comunicadora, y José Luis Perdomo, que es Premio Nacional de Literatura y escritor, periodista, editor, de todo. El próximo 30 de agosto también vamos a ir al Libro al Viento en Cobán. La gente que nos está viendo en Cobán pues pueden ir al Libro al Viento, 30 de agosto en el Parque Central, en el espacio del Parque Central del Libro al Viento, la Feria del Libro allá, a las 3 de la tarde. Y otras fechas, que es el 6 de septiembre en La Teca, en la 12 calle de la Zona 1, ahí vamos a estar también hablando y conversando sobre periodismo y todos estos temas del libro, y ahí pues estén pendientes de Buenísimo, mis redes sociales. Pasanos ahí los datos y lo ponemos igual en las redes para que no te preocupes, lo ponemos ahí en las redes para que la gente pueda ir a los eventos, y ya saben, ahí está disponible el libro de Pavel, que desde la Filwa está ya en venta y disponible para la compra. Ajá, encendiendo. Así que gracias. Gracias Gustavo, gracias Pavel siempre por el análisis. Y ahí están, ya saben, invitadísimos para venir en otra ocasión para seguir sobre este o cualquier otro tema. Y a ustedes denle like, suscríbanse y gracias por vernos ahorita hasta el final. Adiós.